Jean-Paul Sartre tuvo una enorme influencia en muchas áreas del pensamiento moderno. Escritor de una brillantez y originalidad prodigiosas, trabajó en distintos géneros, como filósofo, novelista y crítico cultural. Sartre es una de las figuras clave del existencialismo, una filosofía que enfatiza la existencia del individuo o sujeto humano, enfrentado a la angustia existencial dentro de un mundo aparentemente absurdo. A Sartre se le atribuye haber revitalizado y popularizado el existencialismo después de que éste permaneciera relativamente estancado tras la muerte del filósofo danés Søren Kierkegaard. No fue casualidad que su filosofía alcanzara una gran difusión justo después de la Segunda Guerra Mundial. Francia era un país agotado, y las ideas de Sartre llevaron un mensaje de esperanza. Los antiguos marcos de valores sobre los cuales las personas construían sus vidas comenzaban a derrumbarse, incluyendo los valores familiares y las creencias cristianas. Sartre observó que las personas comenzaban a asumir responsabilidad por sus propias acciones, y para él esto representaba una gran oportunidad para su filosofía. Sartre nació en París en 1905 y fue hijo único de un oficial de la Marina francesa que murió cuando él apenas tenía 2 años. Fue criado por su madre, Anne-Marie, a quien adoraba profundamente, y por su abuelo Charles Schweitzer, quien lo introdujo desde muy joven a la literatura clásica. Durante su adolescencia fue frecuentemente víctima de burlas, en parte debido a un estrabismo en su ojo derecho, un problema de alineación ocular. Además, era bastante bajo, midiendo alrededor de 5 pies de altura en su adultez. Sartre sentía que tenía una apariencia física poco atractiva y concentró toda su energía en su mente. Estudió filosofía y psicología en la École Normale Supérieure, una de las escuelas de posgrado más prestigiosas de París y alma mater de numerosos pensadores e intelectuales franceses destacados. Rápidamente desarrolló la reputación de ser una figura bohemia y poco convencional. La estudiante que quedó en segundo lugar detrás de él en los exámenes finales de filosofía fue la escritora Simone de Beauvoir, prominente feminista y también filósofa existencialista. Ambos se volvieron inseparables y compañeros de vida. Sartre sirvió como meteorólogo durante la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por tropas alemanas, pasando 9 meses en prisión. Sartre recibió el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó, convirtiéndose en el primer laureado en declinarlo voluntariamente. Para entonces, Sartre ya era una figura enormemente conocida. Se le veía frecuentemente en cafés donde escribía mientras conversaba con sus colegas. Continuó llevando una vida sencilla, con pocas posesiones, y permaneció comprometido activamente con diversas causas políticas y sociales, participando incluso en huelgas y manifestaciones. Sin embargo, aquí nos centraremos principalmente en el Sartre existencialista y no en su posterior vida política, mucho más controvertida. La primera novela de Sartre, Náusea, dio nombre a la angustia existencial, y él la consideraba una de sus obras más valiosas. La novela retrata a Roquentin, un escritor francés horrorizado por su propia existencia y que encuentra la vida carente de significado. Vive solo, no tiene amigos y suele escuchar conversaciones ajenas mientras observa las acciones de otras personas. La obra está escrita en forma de diario, donde documenta cada sensación y percepción que experimenta respecto al mundo y a quienes lo rodean. Encuentra las situaciones y los objetos cotidianos impregnados de significados marcados por el sello de su propia existencia. Todo lo que encuentra en su vida diaria parece estar atravesado por una sensación horrible que le provoca náusea, especialmente su propia libertad. Se cree que Sartre utilizó el término náusea después de leer Así habló Zaratustra de Nietzsche, donde la palabra aparece asociada a la contemplación de la mediocridad humana. A veces, una palabra puede parecer extraña después de observarla durante tanto tiempo, como si fuera la primera vez que la escuchamos. Para Jean-Paul Sartre, esta sensación va mucho más allá de las palabras y las cosas, abarca la totalidad de la vida. Él la llama la absurdidad del mundo. Imagina cenar con tu pareja. Eres esencialmente una parte de un planeta habitable llamado Tierra, situado en medio de la galaxia de la Vía Láctea, sentado sobre madera cortada que las personas utilizan para fabricar sillas y mesas, mientras introduces trozos de plantas y carne en tu boca junto a otra persona con la que algún día esperas procrear y formar una familia. Esa es la verdadera absurdidad del mundo, y vivimos nuestras vidas completamente inmersos en ella.
Sartre también fue una figura central de la fenomenología, una rama de la filosofía que ofrece una explicación radical sobre el funcionamiento de la conciencia humana. En otras palabras, se enfoca en experimentar la realidad tal como la percibimos, distinguiéndola del mundo tal como podría ser en sí mismo. Estudió bajo la influencia de Edmund Husserl, líder mundial de esa corriente filosófica. Sartre sintió que había encontrado una manera completamente nueva de comprender la existencia humana en el mundo. Para entender su visión de la fenomenología, un buen punto de partida es su conferencia pública de 1945, El existencialismo es un humanismo, posteriormente convertida en libro. Allí declara su famosa proposición de que, para los seres humanos, la existencia precede a la esencia, el principio fundamental del existencialismo. Los filósofos griegos antiguos como Platón y Aristóteles creían que cada objeto poseía una esencia. La esencia de algo es aquello específico que debe estar presente para que esa cosa sea considerada lo que es. Si perdiera esa propiedad esencial, dejaría de ser aquello que era. Tomemos como ejemplo un cuchillo. Si careciera de hoja, sería simplemente una especie de mango decorativo. Habría perdido su propiedad esencial, aquello que lo convierte en cuchillo. Esta idea se extendía también al ser humano. Cada persona nacía con una esencia predefinida, por tanto, la esencia precedía a la existencia. Esa era la base del esencialismo. Esta teoría permaneció sólida desde la época de la filosofía griega antigua hasta el siglo XX. Y es aquí donde Sartre interviene y pregunta, ¿qué ocurriría si nacemos sin una esencia? ¿Qué pasaría si, al nacer, fuéramos nosotros quienes debiéramos determinar cuál será nuestra esencia? En otras palabras, el individuo se crea a sí mismo a través de lo que hace, es aquello que hace. Así como un pintor pinta sobre un lienzo en blanco, nosotros inventamos aquello que eventualmente aparecerá sobre el lienzo. De esa manera, nuestra vida se convierte en una obra de arte y cada acción nos define. Sin embargo, en el momento en que comprendes que tu existencia no está fundamentada sobre hechos objetivos previos, que tu existencia consiste en aquello que decidas hacer con ella, surge una realización ligeramente aterradora. Para Sartre, los seres humanos viven en angustia, o en una sensación de responsabilidad total y profunda, no porque la vida sea terrible, sino porque, como él afirma, estamos condenados a ser libres. Nacemos sin haberlo elegido, y aún así, aparecemos en un mundo lleno de posibilidades donde debemos escoger constantemente, siendo responsables de todo aquello que decidimos hacer dentro de una existencia que jamás elegimos tener. En el existencialismo, esto se conoce como arrojamiento, un término acuñado por Martin Heidegger. Es la condición del individuo al ser arrojado a la absurdidad del mundo material, nacer arbitrariamente dentro de una familia determinada, una cultura concreta y un momento específico de la historia humana. Heidegger llama a estos elementos facticidades. Sartre sostiene que todas esas condiciones limitantes sobre las cuales no tenemos control no eliminan nuestra libertad. Dado que la existencia precede a la esencia, no existe un diseño previo para el ser humano. Para Sartre, la fenomenología debía ser atea, pues suponer que Dios existe y ha creado todo implicaría que la esencia precede a la existencia, exactamente lo contrario de su pensamiento. Primero existimos y solo después intentamos darle sentido a las cosas mediante la ciencia, la religión, la ideología política, la filosofía o cualquier otro sistema. Esto marca una gran diferencia con la visión existencialista de Søren Kierkegaard. Para Kierkegaard, el existencialismo no puede existir sin Dios. Para Sartre, funciona precisamente al revés. Como puedes ver, estos existencialistas poseen ideas profundamente distintas aun perteneciendo al mismo movimiento filosófico. Sartre intenta reconstruir la idea de libertad separándola de la cultura cristiana y eliminando el poder de Dios sobre la vida humana. Cree que, si Dios existe, el hombre no es libre, y si el hombre es libre, entonces Dios no existe. Si Dios ha muerto, como proclamó Nietzsche, y no existe nada que predetermine nuestra naturaleza humana, entonces debemos ser libres. Y entonces podemos comenzar a establecer el significado de nuestra propia vida. Una vez que existimos, es nuestra tarea descubrir nuestra esencia. La libertad es uno de los aspectos más importantes de la filosofía de Sartre, comprender cuán verdaderamente libre eres. Sin embargo, cuando te das cuenta de que eres completamente libre,
comienzas a sentir temor ante la inmensa cantidad de posibilidades abiertas frente a ti. Eres tú quien debe decidir el significado de tu vida. Y cuando comprendes que tu libertad carece totalmente de dirección o guía, eso produce una especie de vértigo o náusea, razón por la cual Sartre considera la libertad como una condena. El hombre no es nada más que su vida y sus acciones, y eso resulta aterrador. Una trampa común en la que las personas caen es aquello que Sartre llama mala fe, uno de los temas centrales de su obra. La mala fe es una manera de negar la naturaleza fundamental de nuestra libertad y responsabilidad, consiste en poner excusas. Aceptamos algo como verdadero, aunque en realidad no nos resulte convincente, simplemente porque es conveniente y fácil creerlo. Sartre habla del ejemplo hipotético de un camarero. Él no disfruta su trabajo, va todos los días y no se siente realizado. Pero cuando piensa en buscar otro empleo y hacerse las preguntas difíciles que implicaría cambiar de vida, se convence a sí mismo de que es mejor permanecer siendo camarero. Para Sartre, eso es absurdo, eso es mala fe. Somos individuos libres capaces de elegir el significado de nuestra vida, sin embargo, nos convencemos de que en realidad no tenemos elección, necesitamos dinero, pagar las cuentas, alimentar a la familia, y nos decimos que sentirse infeliz en el trabajo es simplemente como es la vida. Sartre diría que eso es completamente autoimpuesto, un autoengaño mediante el cual las personas evitan tomar decisiones difíciles, intentando desesperadamente escapar de la incomodidad temporal que surge de la libertad de elegir, inventando excusas para sí mismas. Nos condenamos a una agonía a largo plazo para evitar una incomodidad momentánea. La obra maestra y principal trabajo filosófico de Sartre es El ser y la nada, libro que se convirtió en uno de los pilares del existencialismo. En él habla sobre la conciencia, la mala fe, la existencia de la nada, el libre albedrío y la autenticidad. También desarrolla la idea de que los individuos siempre pueden elegir sus propias acciones, incluso en situaciones que aparentemente los esclavizan. Sartre comienza con el origen de la negación, la nada vacía o el opuesto del ser. Nuestra existencia consciente introduce la idea de la nada en el mundo. Esto significa que somos capaces de concebir cosas que no están físicamente presentes ante nosotros. Por ejemplo, puedes ver tu cama porque está justo frente a ti, pero también puedes imaginar una pirámide, aunque no esté allí. Entonces tu experiencia de la habitación actual queda alterada y estructurada alrededor del hecho de que no hay una pirámide en ella. Sartre cree que la conciencia implica realizar distinciones constantes entre las cosas y uno mismo. Explica que hacer estas distinciones, las cuales permiten que las cosas aparezcan como aparecen en nuestra experiencia, también implica que continúen sin aparecer como otras cosas. Es un proceso de negación. Una mesa sigue siendo una mesa, no es un animal, un automóvil ni una fórmula abstracta. En otras palabras, la percepción es un proceso negativo y la conciencia la afecta, nihilizando, envolviéndola en una especie de capa de no ser. La teoría de la nada es central en la filosofía de Sartre. Él distingue entre dos tipos de ser, el ser para sí y el ser en sí. El ser para sí corresponde a la conciencia, aquello que constituye la fuente de todo significado. Por otro lado, el ser en sí es un modo de existencia que simplemente es, carece de conciencia y pertenece principalmente a los objetos inanimados. Uno de los problemas de la existencia humana para Jean-Paul Sartre es el deseo de alcanzar el ser en sí, lo que describe como el deseo de ser Dios, un anhelo de control total sobre el propio destino y de identidad absoluta, algo que solo podría alcanzarse obteniendo control completo sobre el destino de toda la existencia. El mundo tiene significado para nosotros porque nosotros, el ser para sí, le damos significado al ser en sí. El ser para sí utiliza el mundo para intentar otorgarse alguna definición a sí mismo, pero en realidad es pura nada. Sartre no cree que pueda definirse a la humanidad, pues aquello que somos es tan libre que constantemente podemos redefinirnos. Nada puede volverse completamente necesario para nosotros, por ello, somos una especie de nulidad. Sin embargo, necesitamos algún tipo de contenido, necesitamos convertirnos en lo que Sartre llama un en sí para sí. Es decir, necesitamos volvernos conscientes de poseer algún significado y contenido. Toda nuestra actividad puede entenderse como un intento de ocultar nuestra propia nada. Es decir,
Engañarnos pensando que poseemos una identidad, algún tipo de contenido y significado en nuestras vidas. Pero como realmente no lo tenemos, y no podemos tenerlo, porque somos pura libertad, nos convertimos en una pasión inútil, o vivimos en desesperación. Así, estamos constantemente en mala fe. Somos el tipo de ser que necesita algo que no puede poseer. Más adelante, Sartre añade otra categoría, el ser para los otros, que engloba toda la dimensión social. Sartre sostiene que muchas relaciones se construyen no por la atracción hacia otra persona en sí misma, sino por cómo esa persona nos hace sentir acerca de nosotros mismos mediante la manera en que nos mira. Para Sartre, pensar en lo que los demás estaban pensando mientras lo observaban era algo fundamental tanto para su existencia como para toda su escritura. La mirada es un concepto central dentro de la fenomenología de Sartre, es la exploración de la experiencia de ser visto. Tú eres un sujeto, pero si alguien te observa fijamente durante mucho tiempo, comienzas a volverte intensamente consciente de ti mismo como objeto dentro de la visión de los demás. Aquello que solemos llamar autoconciencia es, en realidad, nuestra conciencia del mundo. Para Sartre, no existe algo como un yo esencial, un ser fijo que verdaderamente somos. Eso no es más que una especie de manta de seguridad conceptual que él intenta hacer abandonar a las personas. Todo su argumento consiste en que no existe un carácter predeterminado que te convierta en quien eres o en quien sueñas. Quien eres es una función de lo que haces. Sartre da el ejemplo de una persona observando a través del ojo de una cerradura hacia una habitación. Mientras espía, actúa como sujeto. Pero en el momento en que es descubierto mirando por la cerradura, toma conciencia inmediata de sí mismo como una persona observando un dormitorio detrás de una puerta cerrada, mientras que antes simplemente estaba concentrado en la escena. Esa persona se transforma de alguien que solo intentaba escuchar y mirar una conversación, en alguien invadido por una nauseante sensación de vergüenza, demostrando que siempre estamos bajo los ojos de los demás. Por ello, todos somos objetos en la mirada ajena. No existe una manera en la que las personas puedan sentirse completamente cómodas unas con otras. Siempre será imposible verse simultáneamente como alguien que actúa libremente en el mundo y, al mismo tiempo, como un objeto observado por otros. Toda la esfera social está basada en aspectos conflictivos. En su obra, A Puerta Cerrada, Sartre ilustra la difícil coexistencia entre las personas, porque somos incapaces de escapar de la mirada vigilante de quienes nos rodean. Esa mirada nos aliena y nos encierra en una determinada forma de ser, privándonos parcialmente de nuestra libertad. La condición física de Sartre se deterioró con el tiempo, en parte debido a su adicción al trabajo, pero también porque era un fumador compulsivo. Murió en 1980 debido a una inflamación de sus pulmones. Más de 50.000 personas salieron a las calles de París para acompañar su féretro, y millones lo observaron por televisión. Ningún filósofo había tenido jamás una multitud semejante siguiéndolo. Fue un filósofo que pensó contra sí mismo, contra todo aquello que la sociedad y la educación le habían entregado. Pasó su vida poniendo a prueba los límites del pensamiento tradicional. El hecho de que la vida carezca de significado nos brinda la oportunidad de darle uno. Precisamente porque no posee un sentido previo, estamos justificados en crear uno. En un mundo lleno de angustia y desesperación crecientes, Sartre nos enseña que somos responsables de nuestras vidas y que tenemos la libertad de construirlas de acuerdo con nuestros propios valores. Tal como aprendemos de Sartre, el hombre no es otra cosa que aquello que se propone ser. Existe solamente en la medida en que se realiza a sí mismo. No es, por tanto, otra cosa que la suma de sus acciones, nada más que lo que es su vida. Esto es humanismo, porque le recordamos al hombre que no existe otro legislador más que él mismo, que, abandonado a sí mismo, debe decidir por sí mismo.